misterios, contacto, espiritualidad, esoterismo. Pléyades, centro de luz. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Pléyades, Centro de Luz. Hoy tenemos el agrado de presentar a Marcela Jasso. Ella es contactada y sensitiva desde niña. Vive en Ciudad de México. Es una mexicana amante y promotora de su cultura, emprendedora en la rama del cuidado personal, físico y de salud, maquillista profesional, asesora de imagen. Estudió licenciatura en biblioteconomía, participando en diversos congresos. Su pasión son los libros, bibliotecas, el tema ovni, física cuántica, piedras y colabora en pláticas de desarrollo espiritual. Ahora sí, bienvenida Marcela, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar a ver qué tanto podemos decir. Por supuesto, a mí me gustaría, bueno, esto de contactada, si nos pudieras contar cuándo y cómo fue tu primera experiencia, para empezar. Para empezar, mira, mi primera experiencia fue cuando estaba yo bastante joven aún, adolescente. Estaba yo en casa sola con mis dos hermanos pequeños. Mis papás habían salido y estaba yo sola con ellos dos, con mis dos hermanos. Y de pronto, bueno, yo me encontraba en el patio de la casa, terminando de arreglarlo, de levantar, y veo que alguien se acerca al portón, que es un portón que es la mitad compacto y la mitad de reja. Y entonces se acerca esta persona y me pide un plátano. Entonces yo estaba todavía un poco lejos, para eso ya camino a quedar exactamente frente a él, únicamente separados por el portón a través de la reja. Yo lo puedo observar y lo veo que es pequeño, tiene una estatura como de unos 80 centímetros, 1 metro cuando mucho. Su aspecto es de piel muy clara, como nosotros, pero piel muy clara, muy blanca, ojos azules, pero casi blancos, y el cabello era un cabello que era prácticamente uno blanco y uno negro, uno blanco y uno negro. Era como si fuera un adulto, pero pues de baja estatura, pero no tenía características de la gente pequeña que nosotros conocemos comúnmente. Era un cuerpo, un físico, unas facciones físicas como las de las personas que tenemos la estatura normal. Entonces ya fue cuando lo vi más de cerca y ya le comenté, ¿no? Le dije, bueno, pues es que no hay en casa, ahorita no tengo un plátano, pero tengo una naranja, te la puedo ofrecer. Y me dijo, no, yo necesito un plátano. Y le dije, espera, me metí a la casa por la naranja. Yo pensaba dársela a través de la reja, cabía perfectamente bien. Cuando lo veo que empieza a caminar, entonces pues yo necesitaba ver para dónde iba o qué iba a hacer, y en lo que entro a la casa por las llaves, abro el portón y me asomo para ver, ya él iba caminando pues ya un tanto cuanto lejos. Y bueno, iba vestido, digamos, normal como nosotros, pues, pero su aspecto físico y la expresión de su mirada era totalmente diferente a lo común. Entonces, sí, bueno, pues me quedé muy triste porque no quiso la naranja. ¿Qué edad Dije, tenías bueno, vos en ese momento? sí, a través de palabra, de voz, Pero, me qué pidió. edad? ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? Yo Más o tenía menos. como 12 o 13 años. Perfecto. Pasó el tiempo, y como a los 2 años o 3 años, de pronto yo regresando de la escuela secundaria,
Yo estaba en el turno de la tarde, llegué a casa como a las 8 de la noche. Llego, dejo mis cosas y subo a mi habitación. Y estoy ahí en mi habitación recostada, así como repasando el día. Y de pronto siento algo, una presencia, abro los ojos y veo frente a mí, frente a mi cama, por un lado, a un par de seres. Ahí sí era totalmente indudable que no eran de aquí. Eran bajos también de estatura, como 80 centímetros, con piel totalmente blanca, 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 sin un ápice de color. Los ojos eran negros, muy grandes, muy brillante el negro, y venían con una ropa en color azul eléctrico que salía justo desde aquí, desde el cuello, y les cubría todo el cuerpo, pegado al cuerpo. Traían guantes, traían botas y una como gorra que les tapaba desde aquí. Entonces no pude ver si tenían pelo o no tenían pelo, pues quién sabe, porque estaba cubierto. Entonces, bueno, pues yo me impresioné mucho, los vi y ellos me vieron un momento. Y en su ropa que traían unos cinturones, que cada cinturón traía unas cajitas como rectángulos. Okay. Y entonces de pronto uno de ellos toca una de las cajitas y ¡pum!, desaparecen. ¿Ahí te dicen algo en particular o solamente se muestran? Solamente se mostraron, okay. Me vieron y desaparecieron. Perfecto. Entonces bajo corriendo con mi papá, mis hermanos, y a contarle a todo el mundo lo que acababa de pasar. Esa fue, digamos, la segunda vez. Y ya posteriormente viene el encuentro ya con los hermanos, sí, con nuestros hermanos mayores que llegaron a casa a hacer contacto y bueno, ¿continúo con esa parte? Sí. ¿Sí? Como bueno. quieras, sí. Vos okay, seguís desarrollando. Gracias. ¿En qué momento, o sea, se presentan estas dos veces? ¿Cuándo empezás a canalizarlos? ¿Después de verlos bueno, la segunda vez o después de verlos la primera vez? ¿Cómo? No, pasó la primera vez y bueno, pues aparentemente no pasó nada. La segunda vez tampoco, solamente, bueno, okay, el recuerdo. Y para la tercera vez, tampoco en ese momento yo canalizo. Estaba una persona, una señora sensitiva que estaba de visita en casa. Estábamos cenando, todos sentados a la mesa, estaba ella, estaba una persona muy amigo de mi papá, y de pronto empezó ella a decir que guardáramos silencio porque estaba llegando alguien. Entonces así, obviamente pues todos hablábamos, estábamos cenando y ya nos dio esa instrucción, dejamos de hablar, guardamos silencio y entonces nos dijo, es que están llegando 3 seres que están pues digamos entrando a la casa porque quieren comunicarse con ustedes. Entonces bueno, pues todos ya nos quedamos así muy quietos, muy sorprendidos. Y empezó ella a hablar, ¿no? Y empezó a decir, uno de ellos, que bueno, que él estaba en ese momento en casa, porque iban buscando y hubo un pequeño silencio que para mí fue así como que eterno, y finalmente dijeron mi nombre, ¿no? Que estaban buscando a Marcela. Y bueno, yo en ese instante era la niña, porque bueno, todavía tenía yo, en ese momento tenía 16 años, y bueno, era yo la niña más feliz del planeta porque pues había alguien que había venido buscándome en particular y quería pues hablar conmigo. Y dentro de lo que habló, le estuvo diciendo que venían a solicitarme si yo quería hacer contacto de ellos, que ellos eran seres que venían de otros mundos y que se estaban acercando a nosotros, en particular a mí,
y que querían ver si yo quería servir como ese aparato transmisor o contacto de sus mensajes. Okay. Entonces, pues obviamente mi papá intervino, porque pues era el adulto, era mi papá y todo esto. Entonces les empieza a preguntar que bueno, pero que eso qué implica, qué significa esa parte, ¿no? Que si yo en algún momento podía resultar lastimada o no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces le dijeron que no se preocupara, que todo estaba bien, iba a estar bien, que ellos son muy respetuosos y muy cuidadosos de las situaciones y que no me iba a pasar nada, pero que sobre todo era importante si yo quería. Y bueno, finalmente se dijo que sí, y bueno, pues ya nos dieron ahí, nos terminaron de dar un mensaje y finalmente se retiraron. Para ese momento, pues yo tenía 16 años. Y Pregunta, ¿por qué te escogieron a vos de entre tantos niños mismo dentro de tu familia? Bueno, según esto, nos dijeron que porque era yo una alma blanca y que ellos buscaban almas blancas para poder ser contactos de su mensaje. Está bien. Por eso. Y bueno, pues el tiempo siguió pasando. La persona esta que estaba ahí junto con nosotros cenando, que era muy amigo de mi papá, era un señor que tenía amplio conocimiento espiritual, mucho, y bueno, él tenía ese conocimiento y mi papá, mi mamá, nosotros como familia de igual forma, porque desde niños prácticamente crecimos ya dentro de un conocimiento espiritual. Mi mamá fue quien aportó ese tipo de vida y de conocimiento a la familia, porque ella cuando era niña, desde niña también, ella tuvo mucho desarrollo y mucho conocimiento espiritual. ¿Tuvo contacto Entonces, también ella de niña? no, No. no, no con hermanos de otros mundos, Sí. pero sí con seres de luz, con hermanos espirituales de luz. Y bueno, era esa otra realidad Seres que, espirituales de luz, ¿qué sería? Desencarnados. No, no. ¿A qué te bueno, sí, referís, de por alguna ejemplo? forma, sí son seres que han trascendido y que han evolucionado de tal manera que se encuentran, digamos, cercanos a la humanidad para acompañarnos, para Ok. guiarnos, para compartir el conocimiento o la luz que ellos pueden tener, compartirla con nosotros que vivimos en el plano físico. Perfecto. Entonces, pues él Siempre también, contactos con otros seres de otros... de otros mundos, de sí. otros... Ok, Ajá. sí. Yo Y, como para y diferenciar también el tema de mediumnidad. claro, Si claro, bien está claro. muy ligado, Sí, muchísimo, pero muchísimo. bueno, diferenciar un poco y bueno, hablar del tema de tu canal y seguir. Perdón que te haya Ujú. interrumpido, pero No, no, es sí. importante ese punto. Ujú. Exacto, sí, es muy, muy importante porque están ligados, como que uno es consecuencia del otro, pareciera, porque cuando empiezas a desarrollarte en un campo, te desarrollas en otro, o sea, todos tus canales se abren. Sí, Entonces, bueno, en el camino del contacto, yo continúo, bueno, más bien empiezo a prepararme porque me decía este amigo de mi papá que de nombre Braulio, me decía que pues aún era yo muy pequeña, que estaba muy chica para empezar ya en el desarrollo de facultades psíquicas y espirituales. Sin embargo, me dijo, mi hijita, pues vas a tener que empezar porque te están buscando, entonces esto es ya, o sea, no podemos esperar, ya, necesitamos empezar. Entonces empezó a cuidarme y a enseñarme
la meditación, que fue principalmente lo que empezamos a trabajar a través de la meditación, pero junto con ello todo un concepto de vida donde se va a facilitar el contacto a través de una forma de vivir, o sea, porque no puede uno seguir viviendo como siempre, teniendo uno una responsabilidad tan importante, ¿no? Entonces, mucho de esta conocimiento espiritual, humano, de bien vivir, de amar, de respetar, de cuidar y de no querer para los demás que no quisiera yo para mí. Entonces, bueno, es más o menos ahí el camino que me van marcando, que me van enseñando. Voy canalizando y empiezo ya a recibir mensaje. El primer contacto que tuvimos con ellos a través de esta persona que era sensitiva fue en noviembre 10 de 1979. Y yo empiezo a canalizar en 1980, como en febrero más o menos de 1980. No fue inmediato, hay que preparar, hay que limpiar ese canal para que los mensajes que tú recibas sean mensajes limpios, sean mensajes verdaderos, obviamente, y entonces había que prepararme y entrenarme, digamos, para esto. Sí. Como en febrero de 1980 empiezo a canalizar, a recibir yo directamente ya los mensajes, y nos piden que, bueno, que es necesario para ellos y para nosotros también como humanos y como familia, porque pues estaba toda mi familia involucrada, mi papá, mis hermanos, una tía que vivía con nosotros, súper cercana, así como una segunda mamá. Entonces, todos estábamos así como dudando, ¿no? Todavía como, sí, es cierto, lo imaginamos, o qué hubo aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces nos dijeron que ellos necesitaban que nosotros estuviéramos seguros de que eso estaba sucediendo, para que pues todo el mensaje, el contacto, pues se fluyera de mejor forma. Entonces nos piden que si nosotros queremos asistir a un lugar, que nosotros lo eligiéramos, y ellos aparecerían en ese lugar, y la intención es que ellos pudieran bajar de su vehículo, de su nave, para conocernos físicamente, y bueno, pues que todos estuviéramos tranquilos de que era una situación real. Las cosas. Ajá. Y bueno, pues ya, esto se dio. Esto está relacionado al anterior video de Rodolfo y su experiencia de contacto. Para los que no lo vieron, véanlo. Muy sorprendentes. ¿Qué podrías adicionar vos a lo que contó Rodolfo sobre esa experiencia, brevemente? Como para ya después seguir desarrollando el tema de tu canal y de contacto. Pero sobre... Bueno, fue muy, sí, muy emocionante ese momento. Era muy... era nervios, emoción, no miedo, no, bueno, sí, desde mi familia ninguno sentimos miedo, pero sí estábamos muy nerviosos, ¿no? En el momento. Sí. Para esto, yo estaba muy preocupada por cómo íbamos a estar ahí. Yo le decía a mi papá, mire, yo estoy muy bien, que vamos a ir. Se decidió en las lagunas de Zempoala, es un bosque en donde hay una laguna y rodeado de bosque. Está muy bien, pero pues no vamos a tener como que acceso a poder. Para mí era muy importante que pudiéramos estar limpios, que pudiéramos estar bañados, porque, o sea, no, mi encuentro no era con cualquier persona. Si yo lo hago eso con
a alguna persona de mi alrededor, un humano, pues con ellos, pues era más, ¿no? Muy importante. Me preocupaba, me daba pena, les decía yo, El la tema de la cuestión de las higiene. bacterias. ¿Mande? El tema de la higiene. El tema de la higiene. Las Claro. bacterias bucales en la mañana no es algo fácil, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, el encuentro va a ser muy temprano, ¿cómo vamos a hacer? Ah, bueno, pues yo me las ingenié para solucionar ese problema, llevamos recipientes, todo lo necesario y ya, ¿no? Empezamos ahí, que como les contaba Rodolfo, hubo una lluvia súper intensa, súper intensa, muy fuerte, Sí, que recordemos que fueron 2 días de campamento que estuvo toda tu familia y gente allegada, y que ajá, recién en el segundo día y de madrugada se hizo el uh-huh, contacto. así O fue, sea, para ser referenciales, sí. sí. Y, Y entonces, bueno, pues lo que les contaba Rodolfo de unos niños que se veían afuera, cada uno por grupo estábamos en las casas, ¿o cómo es? carpas, sí, Casas, en las casas de de campaña, camping. bueno, ajá, aquí en México, así les llamamos. Estábamos por grupos, hombres y mujeres, y entonces a través de la tela de la casa, digamos, se alcanzaba a dibujar una silueta como de un niño. Por eso les comentaba a Rodolfo que mi papá creyó siempre que era mi hermana que se había salido de la casa, y nosotras siempre pensamos que era Rodolfo que estaba afuera y que se había salido, porque se oía como al caminar, como el pasto mojado, el ruido que se produce, Sí, ese ruido lo escuchábamos. claro. Y bueno, pues esa es una parte. La otra, empezamos a oír un motor que parecía un avión, y al momento en que se oía ese motor, empezó el piso como a moverse. Entonces empezamos a pensar que pues estaba temblando. Mi mamá decía, no, es que está temblando. Y yo me quedaba, no, pero es que no. Y sí se sentía así como que el piso se movía. Bromeábamos y decíamos que al finalizar la noche y amaneciéramos, íbamos a amanecer en la orilla de la laguna, porque se sentía como que el piso se deslizaba, como que se movía. Bueno, Mira. ya. Esa fue, digamos, algo que Rodolfo no les comentó en la experiencia. Como les comentaba él, después de muchos años hemos ido recuperando un poco el qué pasó en ese momento, cuando él ahora empieza a recordar que empezamos a despegarnos, a levantarnos del piso. Bueno, pues sí, yo recupero esa parte en que estamos arriba, estamos adentro de esa nave, estamos Ok. todos pues parados en círculo, y de pronto nos encontramos solos, no había nadie con nosotros en ese lugar, lo único, y era el interior era como solamente las paredes, totalmente lisas, la luz emitía de las paredes, y lo único que había era como podría yo decir, como un mueble que tenía un círculo, y en medio del círculo había un botón. Entonces yo estuve a punto de apretar el botón. No sabía yo de qué era, para qué era el botón, pero todo me decía que no, que debía yo de hacerlo. Entonces iba yo a hacer esto, cuando entonces aparece uno de ellos y me dice, no toques nada. Y entonces, bueno, ya me retiro, me hago un poco hacia atrás y ya, no toqué nada. Eso es un poco. Ese ser que viste es del mismo tipo de los 3 que viste en esa segunda vez. No, ¿Cómo no. era ese? Él es alto, muy alto, como de unos 2,5 metros, 2,40 metros,
Es blanco, es de cabello rubio, pero es un rubio muy especial, muy diferente. No es el rubio que nosotros aquí estamos acostumbrados a ver. Ajá, de complexión física corpulenta, no gordos, pero sí fuertes, con mucha musculatura, digamos, pero en su ropa no se marca la musculatura. O sea, se ve que es un cuerpo fuerte, pero no se ven los músculos como aquí en los hombres o mujeres que desarrollan musculatura. ¿Y los ojos eran negros, eran claros? Color violeta. Okay. Era un color hermosísimo, muy bonito. Y una expresión que, bueno, con la expresión te dicen todo. Bueno, con la expresión y con la mente, ¿no? Claro. Que se da la comunicación en el momento, ¿no? Pero sí, siempre bueno, que es telepática la comunicación, ¿verdad? Sí, siempre, perfecto. Siempre. Sí, nunca hubo un sonido de voz. ¿Y cómo estaba vestido? Llevaba un traje azul también, pegado al cuerpo, pero no súper pegado. O sea, diferente a los nuestros, como un uniforme, digamos, pegado del cuello, las mangas, hasta abajo de una sola pieza. Sí. Y era de un azul, pero también el azul es un color muy especial y la tela es como si tuviera un poco de brillo, pero no como nosotros vemos el brillo común en telas que aquí, sí. Bueno, tenemos telas brillantes. No, es como brillante pero opaco al mismo tiempo. Y de un azul muy diferente también. Azul claro, como un azul turquesa, digamos. Algo parecido. ¿De dónde eran estos hermanos? ¿O de dónde era este ser? Y me estabas explicando, sí. Sí, entonces ellos nos dijeron que venían de la galaxia de Andrómeda, de la galaxia, enfatizaron. Y bueno, pues ahí ellos en particular nos dijeron de esa parte. Ok, y al ser distintos, por ejemplo, que vos describís como rubio de ojos violetas, o los otros que eran chiquititos de ojos negros, o el otro, ¿eran todos de Andrómeda? Parece ser que no todos son de Andrómeda. Es como una congregación o una agrupación de razas, de diferentes lugares, pero en particular quienes venían al frente o al mando de esa nave donde estábamos parados, sí. Con quienes estábamos contactando, eran de Andrómeda. Perfecto. Y los otros seres ya después, pero eso fue más adelante, ya en otros contactos, nos explicaban que eran como ellos, como que eran sus ayudantes, ellos se encargaban de hacer trabajos como menores, por decirlo de alguna manera. Estamos por hablando ejemplo, de los pequeños, ¿no? Ajá, los pequeños. Perfecto. Y entonces, bueno, ellos vienen de diferentes planetas, de diferentes lugares, pero todos son seres luminosos, todos son seres que con el tiempo nos explicaron también que ellos se identifican, nos aconsejaban a nosotros también recibir mensaje de seres que vinieran de otros mundos, pero que fueron seres luminosos o seres crísticos. Porque hay otras razas que, bueno, no son ni luminosas, ni son de origen o de pensamiento o de intención crística, ¿no? Como somos nosotros, como humanos, planeta Tierra, y como eran ellos que venían de Andrómeda. ¿Y cuántas razas pudiste interactuar vos
más o menos, o conocer vos a lo largo de todos estos años, porque vos seguís teniendo contacto. Sí, O yo sea, creo que en alrededor, luz, más o menos, y ajá, después en oscuridad. Si ellos te dijeron cuántos tipos hay también, de los que interfieren en forma retrógrada, perdón. ujú. Bueno, esa parte en particular, ¿no? Nunca me dijeron ahí Ujú. un determinado número de razas, son de tal o cual forma, No. no. Nombres, planetas, no, tampoco nunca me dijeron. Simplemente mi papá les preguntaba que cómo era posible identificar o saber que, qué tipo de seres eran. Y entonces nos dijeron que a través del mensaje, ¿no? Mm. Primero, por si alguien lograba pasar digamos, el filtro, porque nos explicaban que con la preparación que yo había tenido y con el cuidado que ellos tenían de mí, era como un filtro que se había establecido. Mm. Y que si alguna vez lograba pasar un mensaje de un ser que no fuera con esas características, que no fuera luminoso, que a través del mensaje nos podríamos dar cuenta y que en particular yo a través de la energía que ellos emiten, yo podría identificarlos que no eran seres luminosos. Ujú. Entonces, bueno, sí nos advirtieron que tuviéramos cuidado. Por eso era muy importante el cuidar nuestro proceder, nuestro pensamiento, nuestra alimentación, los lugares a los que nos dirigimos, las personas con quienes nos relacionamos. Era muy importante cuidar esa parte porque eso nos garantiza de algún modo el que el contacto sea con seres de bien, con seres de luz. ¿Nunca tuviste algún tipo de interferencia o intento de interferencia en alguna canalización? No, no, hasta ahora no. No, Bien. no, no, siempre bien, o sea, no he tenido, a Intentos de ese veces, tipo. bueno, sobre todo más creo por la energía que luego se queda a través de las películas que puede uno ver, bueno, ya ves que no te ponen como que las mejores intenciones de esas civilizaciones que llegan, entonces de alguna manera hay energía que se queda impregnada y que a lo mejor uno puede llegar a sentir, Ujú. pero yo de manera especial, particular, no, nunca. ¿Y qué sentís vos, o sea, físicamente, cuando canalizas? Ujú. Es una experiencia extraordinaria, eh, es muy emocionante, es muy lindo, muy bonito. El poder estar en contacto con ellos es otra forma pues de la misma vida, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, físicamente yo empezaba a canalizar y era como si yo me conectara a estos aparatitos que hay que tomas dos, ay, no recuerdo cómo se llaman, y empiezas a sentir toques. Así sentía yo en mi cuerpo, como si me estuvieran dando toques muy ¿Qué leves, toques que sería tipo electricidad? electricidad, Ah, ok. ajá, toques de electricidad, corriente eléctrica Ujú. entrando a mi cuerpo y llegando, digamos, a mi sistema nervioso, porque pues es el que lo percibe y lo siente, ¿no? Ujú. Y bueno, yo sentía así como si fueran como descargas de electricidad que llegaban a mi cuerpo y se expandía, se repartía en todo mi cuerpo, no solamente en las manos o solamente en la cabeza, Ujú. no, Pero todo el ¿y cuerpo, desde dónde entraban los toques? ¿Por todo el como de todo cuerpo? el cuerpo, Ah, ok. sí, sí, de todo el cuerpo, En o sea, conjunto. como algo grande, digamos, que llegaba e impactaba en todo mi cuerpo y ahí estaba. Mm. Y bueno, pues era eso, la primera, como la electricidad, después, muchas cosas que veía yo en mi mente,
mi papá, mis hermanos me referían que mi cara se transformaba, que cambiaba mucho mi físico mientras estaba dándose el contacto, que se modificaban mis facciones, fisonomía, claro. La fisonomía se cambiaba, se transformaba mucho, obviamente para bien, no era que tomara yo una expresión fea, desagradable, ¿no? Pero bueno, sí había ahí un cambio, una modificación, y bueno, pues ellos estaban ahí al pendiente junto a mí, y ellos se podían dar cuenta de ese cambio, de esa transformación. Había veces que, por ejemplo, mis pies se levantaban como del piso, como si empezara yo a levitar, o a veces era solamente un pie y el otro se quedaba abajo, y en fin, o sea, muchas cosas así que bueno, eso me lo refirieron siempre mi familia, ¿no? Y saliendo de la parte fenomenológica, digamos, ¿no? De la parte de el por qué ellos se contactan con vos y sos contacto a través de todos estos años. Si tuvieras que resumir de alguna forma, decir, bueno, el mensaje general que ellos quieren transmitir o por lo cual se contactan es este. Y yo sé que también te pedí que trajeras algún mensaje particular, alguno que hayas encontrado y que quieras compartir con la audiencia. Entonces claro, son dos preguntas. Uno, como el mensaje general que ellos quieren dar a través de todo este tiempo, y otro, el mensaje particular que vos vas a compartir. El mensaje general que ellos nos dan siempre es un mensaje de paz, de amor, de buena voluntad, de entendimiento entre nosotros que vivimos en el planeta, de amor y de respeto por el planeta, ¿no? Por los animales, por el planeta mismo, por los elementos, y bueno, obviamente entre nosotros los seres humanos, el respeto, el cuidado y el amor que debiéramos de sentir incondicionalmente, ¿no? No de manera particular, porque luego hay muchas personas que dicen, ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? ¿No? Es que no vamos a amar a su parte es amor a física. todo lo creado. Ajá, es ese amor que simplemente uno puede llegar a sentir porque sabes que es tu hermano, porque sabes que hay muchas cosas que hay en ti y que están en esa otra persona, y que entonces puedes tener la capacidad de sentir amor por él porque hay una chispita de ti en él. Entonces, por ahí es el mensaje general. Uno que logramos tener acceso a él, porque todos están grabados en cassettes, y ahorita es un poco difícil encontrar un aparato reproductor de cintas de audio. Pero bueno, tenemos que se entregó el 23 de abril de 1980. Se llama Necesitamos de ustedes. Necesitamos de ustedes. Necesitamos de su ayuda para que esta civilización se dé cuenta que no son los únicos habitantes en este universo, que no son los únicos seres vivientes, que no son los únicos seres con inteligencia, que somos más, que existen seres con inteligencia, y la mayoría de nosotros somos seres que deseamos para todas las humanidades la paz y la armonía, que no somos seres destructivos, enfatizan. Somos todo lo contrario para todas estas civilizaciones. Deseamos siempre lo mejor. Somos seres que les amamos infinitamente. Hemos estado siempre con ustedes y sentimos lo mismo por toda esta humanidad, porque todos somos hermanos. Todos provenimos de la misma mente creadora. Todos salimos de esa fuente. De algunas civilizaciones son más evolucionadas que otras. Eso a nosotros no nos engrandece. En esto tenemos una responsabilidad.
y deseo de ayudar a todas aquellas civilizaciones que se encuentren en estados evolutivos menores que los nuestros. Deseamos para cualquier humanidad y en el estado en el que se encuentren la evolución. Por eso a cada instante les pedimos que estén unidos, que emane de ustedes lo mejor para su hermana humanidad, que ustedes hagan lo posible por ser cada día diferentes, mejores, para que no sigan teniendo estas pasiones humanas que tanto y tanto los retrasa y los detiene, y que les impide su evolución espiritual. Que cada momento que pasa se libren de esos sentimientos y pasiones humanas que cada día, aunque sean en corta cantidad, vayan adquiriendo evolución para que en su próxima reencarnación no vayan a un planeta kármico, sino que vayan a un planeta en el que solamente se vaya a evolucionar y que ya no se tenga que pagar deuda alguna de sus otras vidas, sino que solamente vayan a practicar la sabiduría, la paz y el amor. Esto a su vez los haga evolucionar y cuando se encuentren en otros planos, se van a dar cuenta y van a recordar las palabras expresadas en este momento y se darán cuenta que es verdadero lo que les estoy comunicando, que es hermoso encontrarse en ese estado y que se encuentren ya en ese plan evolutivo en donde no hay deudas. Es verdaderamente hermoso saber que se puede ayudar a otras civilizaciones. Es hermoso saber que estamos ayudando a una humanidad tan numerosa y atrasada como la suya. Para nosotros es hermoso saber que estamos haciendo un bien, que estamos mostrando cómo hacer más agradable su vida en este planeta, y aunque algunos hermanos en este planeta ya tienen cierta evolución, aún tienen deudas de vidas pasadas, aún sufren, pero si ustedes nos permiten, podemos mostrarles formas de vida más llevadera, con más felicidad y amor. Hasta otro instante. Estamos Es en... muy profundo, porque habla de este planeta como un planeta kármico, donde se tienen deudas. Como hay muchos planetas kármicos, creo, yo lo entendí así, como que hay muchos planetas kármicos y como hay otros planetas ya libres de deuda, ¿no? Donde hay una mayor conciencia, una mayor evolución y ya se trasciende, ¿no?, el tema del karma. Y me hace recordar muchísimo al budismo cuando te habla de la eterna, el samsara, ¿no?, la rueda eterna de vida y muerte. Y que solo a través de la iluminación, ¿no?, del nirvana, de la iluminación, uno corta esa rueda y pasa a un estado superior. Así es. ¿Sí? Como que todo se refiere... Sí, ¿no?, hay como ese mensaje de... Yo lo siento esperanzador, ¿no? Es esa parte en la que dices, bueno, es que no todo el tiempo va a ser lo mismo en mi propia evolución, sino que voy a llegar a un lugar donde ya sea diferente, donde ya a lo mejor, no sé, yo me imagino, ya no haya tanto dolor, tristeza o tantas cosas tan difíciles que bueno, comprender, ¿no? Mirando la humanidad es difícil, depende de cómo uno mire, ¿no? Puede ser maravilloso y puede ser muy doloroso. Convengamos que últimamente es bastante intenso, para llamarlo de alguna forma, ver el tema de cómo está la humanidad y todo lo demás, ¿no? Mirando globalmente. Pero sí, y lo mejor de todo, creo que esa evolución depende únicamente de nosotros mismos.
O sea, Así es. de nuestra voluntad para, como dice, superarse y ser una mejor persona cada día. No Ujú. depende ni del presidente, ni del político de turno, ni de un gurú, ¿no? De, No, de es algo externo, definitivamente. sino de la intención de uno y de prepararse uno. Después, bueno, Ujú. cada uno toma el camino que más le complace, ¿no? Le resulta más fácil o lo que tiene a mano, pero... Es importante resaltar también que empezó mucho el contacto físico de sus naves encima de casa. Ahí de pronto yo sentía que tenía que salir, salía al patio de la casa, volteaba y pues sí, ahí estaba. Entonces daba la voz de aviso a toda mi familia y corríamos a la parte más alta de la casa para poder observarlos. Y ahí estaban un momento, había veces que era muy, muy cerca, muy, parecía que levantábamos la mano y podíamos tocar la nave, y había veces que estaban muy arriba, muy, muy elevados o más lejanos, y solamente nos comunicábamos a través de destellos de luz. Teníamos ahí un código que yo desarrollé con ellos Qué y así interesante. era como platicábamos, ¿no? Muy lejanos, este, con pulsos de luz. Y así ¿Siempre era era como, el mismo color de luz o variaba la luz? O sea, dentro del código ese de los destellos de ajá, luz, ¿era por la no, cantidad de siempre frecuencia o era el... Decime, era el mismo color ¿qué color? de la luz, era blanco azulado. Perfecto. Y a veces se veía como amarillo o a veces verde, pero Ah, eran, digamos, esos tonos. O simplemente a veces pasaba que yo sentía que teníamos que ir a la parte alta de la casa, subíamos y empezábamos a buscar y así aparentemente no había nada. Pero yo les decía, es que aquí, o sea, trataba de darles referencia de dónde yo los estaba viendo. Yo veía ahí un objeto y ellos no veían el objeto. Sin embargo, ahí en la va. fotografía que tomaban aparecía el objeto, que por alguna razón igual sentí que debía yo acercarme a la ventana y de pronto vi cómo venía una nave bastante baja. Yo creo que lo único que alcanzaba a librar era el tanque de agua que está en Wow. la parte superior de la casa. Alcancé a ver que en la parte de abajo tenía como si fueran tornillos, algo así. Era de color oscuro, era de noche, no llevaba luces, era totalmente, ¿Era metálica? sí, era Ok. metálica. Y la vi cómo pasó así de frente, venía sobre mi recámara, digamos, mi ventana de mi habitación. La vi y vi que se siguió, entonces corrí a la otra parte de atrás de la casa, abro las cortinas y lo veo que ahí está, y otra vez como que se detuvo, dio la vuelta otra vez, se regresó y ya pasó por la habitación, que era mi habitación, pasó muy rápido y ya se siguió de frente. ¿Qué Esa tamaño fue, más o menos tenían las naves pues ahí yo creo que ha de haber sido como unos de 20 diámetro? metros más o menos de diámetro, sí, porque era redonda. Ajá. Perfecto. Pero ahí sí definitivamente se estaba mostrando con toda la intención de Mm, que yo pudiera ver. verlo. También lo que es Ujú, muy curioso para mí en tu relato y que comparto es cómo vos podías verlas y otros no podían verlas, pero que después salían documentadas en una fotografía. ujú. Entonces, eh, esto, bueno, perdón audiencia, pero tuvimos demasiadas charlas, demasiadas pero pocas, que tiene que ver con el tema de la conciencia y de la apertura, o sea, de la expansión de la conciencia y a medida que se expande la conciencia, lo que nos es permitido ver, Ujú, así ¿no? es.
Entonces, ¿por qué justamente, ¿no? Muchos todavía no pueden ver, otros pueden ver? Es muy común eso. Ujú, Eh, pero bueno, ya sea una nave o ya sea un ser desencarnado o cualquier otra cosa, o sea, vivimos en una multidimensión donde que a medida que se va expandiendo nuestra conciencia, se va haciendo aperturando ese tercer ojo, ¿no? Y aperturando la conciencia que comprende mucho más que todo lo que es nuestro cerebro y demás, ¿no? ujú, En ujú. realidad somos todos parte de una gran conciencia. Pero bueno, Sí, ahí ya me así desvío del es. tema, sí, No, es parte de lo mismo, ¿no? Porque sí. finalmente es esa parte, ¿no? Que algunos no pueden percibir y yo sí lo percibía en ese momento, pero lo percibía desde la sensibilidad que debía yo de salir y debía yo de buscarlos porque ahí iban a estar. Y luego otra vez que me pasó, pero esas fueron 2 veces, que sí fue, ahí sí tuve un poco de preocupación. Pero salía yo de mi trabajo, era ya bastante noche, llevaba yo a mi mascota en el auto, la llevaba yo como que a pasear un poco para que se distrajera y no se pusiera a veces difícil de carácter. Entonces empecé a caminar por un bulevar y había que atravesar una avenida que es bastante grande. Cuando me toca el semáforo en rojo, me detengo y de pronto alcanzo a ver por esta parte de mi ojo, de reojo, alcanzo a ver algo negro arriba del carro, arriba del auto. Ujú. Entonces ya me fijo y yo, sorpresa, era una nave, que esa era una nave chica, tendría como 5 metros, yo creo que de diámetro, muy abajo, prácticamente arriba del auto, y entonces se pone la luz verde, avanzamos y caminamos los dos, nosotros en el auto y La la nave nave arriba. arriba de nosotros, ¿no? La intención era caminar por un bulevar en donde la parte central estaba muy arbolado, dar la vuelta y volver a cruzar la avenida. Mi mascota la llevaba yo en mis piernas, iba ahí brincando y ella también volteaba a ver porque también le llamaba la atención y volteaba, sacaba la cabeza y veía, y así hasta que volvimos a cruzar la avenida de regreso, lo dejamos de ver. Ujú. Pasó el tiempo como unos 2 años y se vuelve a repetir, pero entonces sí me llama la atención porque algo diferente sentía yo en esa oportunidad. Generalmente yo cuando veo algo me siento muy feliz, me da mucha alegría. Esa vez no sentía yo alegría, sentía mucha desconfianza porque estaban muy abajo. Entonces yo dije, bueno, pues, o sea, ¿Qué querés? ¿qué es lo que quieren y por qué nos persiguen? Porque era eso, nos estaban persiguiendo. Han sido 2 veces, pero ha sido totalmente físico, visto a través de mis ojos, no a través de mis sentidos álmicos espirituales, Sí, sí, sino sí. a No, de través de los mis sentidos, de percibir sentidos que estaba eso. físicos. Sí, sí, sí. Así es. Sí, esa vez Mira. sí me preocupó un poco porque dije, bueno, y la segunda vez fue exactamente igual. Ujú. Y así han sido muchas experiencias, muchas cosas en donde se puede tener, alcanzas a diferenciar entre la parte física de tus sentidos físicos materiales y lo que percibes a través de esos otros sentidos que son parte de mi cuerpo, pero que están más desarrollados, que son los sentidos espirituales o sentidos Psíquicos. álmicos, Ujú. psíquicos. Así es. Muchas gracias. Sí, así es. Pues fue un gusto poder compartir contigo, con Para mí ustedes, también. este pequeño mensaje. Esperamos poder tener la posibilidad
de explorar más cintas, que tenemos bastantes, Por favor. y poder ir rescatando los mensajes, ¿no? Que generalmente son mensajes muy hermosos, de mucha luz, de crear un pensamiento y una forma distinta de vivir, de no permitirnos seguir viviendo como nuestra sociedad nos lleva, ¿no? Saber que hay una forma distinta y que solamente yo puedo decidir cuándo y qué tanto puedo ir modificando mi vida de acuerdo a los eventos, a los acontecimientos, que es otra de las enseñanzas que hemos tenido, que todos los acontecimientos que llegan a nuestra vida es porque traen un mensaje para nosotros, vienen a enseñarnos algo. Lo interesante es darnos cuenta el mensaje, ver, escuchar, sentir el mensaje que trae para nosotros, aprender de él, entender en qué parte de nuestra vida ese mensaje está acoplándose y bueno, pues hacer lo necesario para que aquello difícil, transmutarlo a algo más fácil en nuestra vida. Sí, tal cual. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Espero que sea un hasta luego. Y bueno, gracias por el mensaje, gracias por tu tiempo. Y bueno, nos estamos viendo. Pléyades, Centro de Luz.